parecido y te fallaba la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió mi error, tu gracia cubrió, no puedo entender, no. Y sé que yo no merezco ese amor, tu amor que no se puede comprender, gracias que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras hay aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te la agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió mi error, tu gracia cubrió, no puedo entender, no. Y sé que yo no merezco ese amor, tu amor que no se puede comprender, gracias que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, Jesús, tal como soy me ama, tal como soy me ama. Tu amor no va a dejarme así, tu amor no va a dejarme así.
Buenas noches, varón, que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, por el tiempo que dedicas para escuchar la palabra del Señor. Antes de iniciar, quisiera que me acompañaras con una breve oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él quien bendiga su palabra en nuestras vidas, donde quiera que estemos. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder estudiarla, Señor, y hallar en ella, Señor, la dirección correcta, el camino correcto a seguir, Señor, el consejo correcto para nuestras vidas. Mi Dios, ponemos nuestras vidas en tus manos, te pedimos que seas tú, Señor, quien dirige estos minutos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos bendiga, Señor, donde quiera que estemos, Señor, a través de tu hermosa palabra. Padre, habla tú con claridad esta noche a nuestras vidas, Señor. Ponemos y disponemos este tiempo, Señor, para buscar de ti, para conocerte un poco más, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Varón, yo te doy gracias por sintonizar esta breve charla que vamos a tener esta noche, y quisiera compartir contigo un tema que a mi vida ha sido de edificación y ha sido de advertencia. El tema de hoy se titula No te descuides. Nuestra cita base está ahí en 1 Corintios 10:12. Comenzamos con la palabra de esta noche y mira lo que dice este breve texto de la Biblia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y sabes, la palabra de Dios nos dice, aquel que crea, aquel que piense, que haya ese sentir en su corazón, de creer que ya no hay nada que lo pueda mover, de creer que ya no hay nada que lo pueda hacer tropezar, que lo pueda hacer caer, ese debe tener cuidado de no caer. A veces como hijos de Dios creemos que ya nada nos puede mover de lo que hemos creído, de en quién hemos puesto nuestra convicción, y muchas veces ese pequeño rastro de soberbia en nuestro corazón, de creer que ya nada puede movernos, de creer que ya nada puede afectarnos y puede desestabilizarnos en el camino del Señor, es lo que nos lleva a caer. Debemos de ser hoy cuidadosos y debemos de ser hoy apercibidos por la palabra del Señor, de estar firmes, de cuidarnos cada día, de no bajar la guardia, de permanecer alerta, de permanecer atentos a las señales, de permanecer atentos a aquello que nos rodea, porque de un momento a otro pueden cambiar nuestras circunstancias, de un momento a otro puede llegar el día malo, puede llegar la tentación, y si no estamos lo suficientemente alerta, podemos caer y podemos deshonrar a nuestro Señor. Para evitar la caída, varón, necesitamos prestar atención a las situaciones de riesgo, por pequeñas que éstas sean o que éstas parezcan. Necesitamos poner atención en aquellas situaciones que sin duda se presentan en nuestro diario vivir y nos ponen al borde de caer en la tentación, al borde de ofender y de faltarle a nuestro Dios. Debemos de prestar atención, debemos de mantenernos alerta, debemos de estar atentos. Aún por pequeñas que estas parezcan, que estas sean. Mira, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, las moscas muertas, Eclesiastés 10, versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. No debemos desestimar ninguna situación. Debemos de estar alerta en todo momento. No te descuides, varón, no nos descuidemos. Hoy quiero hablarte de una historia muy conocida. Tal vez tú ya la has leído muchas veces en tu palabra. Y es la historia del rey David cuando pecó con Betsabé. Es una historia, hace unos días alguien me compartía un breve texto acerca de esta situación del rey David y cómo él, a pesar de ser, lo describe la palabra, como un varón conforme al corazón de Dios, en su largo vivir tuvo varias caídas, tuvo varias situaciones que lo metieron en aprietos, que lo hicieron faltarle a nuestro Dios. Y esto fue porque no supo prestar atención a estos pequeños detalles. Hoy me gustaría que analizáramos esta historia del rey David, esta pequeña porción de la palabra. Y mira, vamos a ubicarnos allí en el texto de la palabra, y es allí en el libro de Samuel, en el capítulo segunda de Samuel, capítulo 11, a partir del versículo 1, es donde comienza el relato de David y Betsabé. Y dice el texto: y aconteció al año siguiente, en aquel tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado
de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Amado hermano, el rey David pecó con una mujer de forma deliberada. Él sabía, él conocía cuál era la situación, él sabía que era una mujer casada, él sabía que era una mujer ajena, que no le pertenecía. Sin embargo, él cometió una serie de errores, él se ubicó en situaciones de riesgo, que si se hubiera detenido por unos instantes a meditar, a pensar en lo que estaba haciendo, tal vez el pecado no se hubiera consumado, tal vez las consecuencias no hubieran sido tan desastrosas para su vida y para la vida del pueblo en general. Sabes, Dios trae esta palabra a tu vida y a mi vida porque tú y yo somos los líderes de nuestra casa, somos los líderes de nuestro hogar. Y el enemigo sabe muy bien que al hacernos caer a nosotros, sin duda afectará a nuestra esposa, sin duda afectará a nuestra familia, a nuestros hijos, sin duda traerá consecuencias que no solo desestabilizarán nuestra vida, sino la vida de aquellos que nos rodean, de aquellos que dependen de nosotros espiritualmente. Hoy quisiera que analizáramos esta historia y que tomáramos conciencia de las situaciones que tú y yo podemos evitar, de las situaciones en las cuales tú y yo debemos de poner singular atención, esas pequeñas situaciones de riesgo. Y mira, te voy a hablar de 4 situaciones, de 4 momentos en los cuales David pudo haber hecho un alto y pudo haber dicho: lo que estoy haciendo no está bien, lo que estoy haciendo no agrada, no honra a Dios, por el contrario. Número 1, David no estaba donde debía estar. Dice el primer versículo de esta historia, capítulo 11 de Segunda de Samuel: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él estaban sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, pero David decidió quedarse. David estaba donde no debía estar. Su lugar de David era estar en la guerra, su lugar de David era estar dirigiendo al pueblo en batalla. Pero para él fue más fácil, pero para él fue más cómodo decir: bueno, pues el Señor está conmigo, el Señor está con nosotros, somos su pueblo, que el Señor acompañe a mi general, que el Señor acompañe a mi ejército, a mis valientes, a la batalla, mientras yo me quedo en casa. Mientras yo no voy a la guerra, mientras yo disfruto el estar en casa. El lugar de David era estar al frente de la batalla, como el rey, como el líder del pueblo. Ese era su lugar. Y sabes, en estos tiempos tal vez no estamos donde debiéramos estar. Tú y yo debiéramos tal vez hoy de estar en la iglesia, tal vez debiéramos estar hoy juntos como varones buscando del Señor, pero las circunstancias no nos lo permiten. Hoy estamos tal vez en casa, tal vez estamos aún en el trabajo, haciendo tiempo extra, tal vez estamos o nos estamos ubicando en otro lugar. Y tenemos esa facilidad de mover nuestros tiempos al día de hoy, porque no es una reunión como lo era antes. Al día de hoy podemos sintonizar la transmisión de este video a la hora puntualmente, o tal vez media hora después, una hora después, tal vez un día después. Solo tú sabes dónde te encuentras esta noche, pero debemos de tener cuidado con estas modificaciones que ha habido a nuestro diario vivir. Al día de hoy no tenemos ya una escuela, ya no tenemos un curso, ya no estamos tomando capacitación destino. Al día de hoy tal vez ya no estamos congregados en nuestras células. Al día de hoy tal vez ya no tenemos tanto contacto con nuestro líder de célula, ya nadie se da cuenta si vamos o no a la reunión. Al día de hoy quien estaba a tu cuidado, a tu cargo, varón, como un líder, tal vez ya no está atrás de ti como lo era antes. Ya no sentimos a lo mejor esa responsabilidad de asistir a nuestra célula porque tal vez ya nadie se da cuenta si estamos o no estamos. Pero déjame decirte que en estos tiempos la responsabilidad recae sobre ti. En que estés donde debes estar, en que estés haciendo lo que debes de hacer, que estés buscando del Señor, que estés apartando tus tiempos para Él.
David se descuidó. David no estuvo donde tenía que estar. David tomó a la ligera la postura que él tenía como rey. Que a ti y a mí no nos pase, varón. Que tú y yo no tomemos a la ligera la posición que Dios nos ha dado como líderes de nuestro hogar. Que seamos conscientes de la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Punto número 2. El ocio es peligroso cuando no sabemos ocupar nuestro tiempo correctamente. Dice el versículo 2 de esta historia, 2 de Samuel 11:2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. ¿Sabes? David no tenía otra cosa que hacer. David se acababa de levantar y era por la tarde. Se paseaba en su palacio, se paseaba en sus habitaciones sin saber ocupar su tiempo correctamente. ¿Qué hubiera pasado si David en ese momento hubiera tomado su arpa y hubiera comenzado a alabar a nuestro Dios? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento David hubiera tomado una pluma y hubiera ocupado su tiempo en escribir un salmo de alabanza a nuestro Señor? La historia hubiera sido muy distinta. Sin embargo, él no supo ocupar su tiempo correctamente. Y no me malentiendas, no es que el ocio, no es que nuestro tiempo libre o que ocupemos nuestro tiempo libre en actividades recreativas esté mal. No, está bien que ocupemos ese tiempo que el Señor nos regala para también disfrutar de la vida que Él nos ha dado, para también disfrutar de nuestra familia, para también disfrutar de ciertas actividades que podemos realizar en estos tiempos. Sin embargo, debemos de ocupar nuestro tiempo correctamente. Porque cuando no es así, porque cuando damos ese espacio y echamos a volar nuestra imaginación y echamos a volar nuestra mente a ver qué es lo que podemos hacer con nuestro tiempo libre, el enemigo también lo sabe y puede sembrar en nuestra mente pensamientos incorrectos. Si David no hubiera desperdiciado su tiempo, la historia hubiera sido otra. Varón, debemos de enseñarnos a ocupar nuestro tiempo correctamente, nuestro tiempo libre. Yo sé que la mayor parte de nuestro día está ocupada tal vez por el trabajo, tal vez por ciertas actividades que tenemos que realizar. Sin embargo, el tiempo también que tenemos libre debemos de ser prudentes en cómo lo estamos ocupando. Si lo invertimos en nuestra casa, en nuestra familia, es correcto, pero dice la palabra de Dios ahí en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4, 8, dice el texto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en nuestro Dios, que todo lo que hagamos, lo hagamos buscando agradar a nuestro Dios. Si vas a convivir con tu familia, que sea de una forma sana. Si vas a convivir con tus amigos, con tus familiares, hazlo siempre dando buen testimonio de nuestro Señor Jesús, dando un fruto correcto con tu tiempo, con ese tiempo que el Señor te regala. David no supo qué hacer con su tiempo libre y se ubicó en una situación de riesgo, en una situación en donde sus ojos miraron algo que no debían ver, en donde se ubicó en una situación donde él pudo haber hecho un alto desde el momento en que él miró a una mujer que no esperaba ser vista, en donde él pudo haber hecho un alto y haber desviado la mirada hacia otro lado y no haber codiciado a una mujer que no era suya. Sin embargo, no tuvo el cuidado, no tomó las precauciones debidas, y es necesario que tú y yo como varones pongamos atención en esto. Punto número 3, tercera situación, tercer momento en esta historia, y es que no hizo caso, David no hizo caso a las advertencias. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3 de 2 de Samuel, capítulo 11, y envió David a preguntar por aquella mujer. Tal vez él tenía dudas quién era ella, pero sabes, llega un punto en donde él no desconoce que es una mujer ajena.
que no le pertenece o que no le puede pertenecer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Esta era una advertencia. Él sabía que ella era una mujer casada. Él se entera que ella era una mujer casada. Y pudo haber hecho un alto y pudo haber dicho, yo no puedo hacer esto, yo no puedo codiciar a esta mujer porque es una mujer casada, porque es una mujer con la cual yo no puedo tener nada que ver con ella. Y tú y yo podemos también hacer un alto en nuestra vida y hacer caso a las advertencias, aquello que inquieta nuestro espíritu, aquello que nos dice lo que estás a punto de hacer, lo que estás a punto de decir, no honra el nombre de Dios. Aquello que estás a punto de llevar a cabo no es correcto. Es faltarle a tu Dios, es faltarle a tu casa, a tu familia, a tu esposa. No nos descuidemos, varones, no nos descuidemos. Hagamos caso a las advertencias. Porque sabes, Dios es tan bueno, su misericordia es tan grande, que siempre su Espíritu Santo busca advertirnos antes de caer. A veces ponemos atención a esas advertencias. A veces cerramos nuestros sentidos espirituales por completo y hacemos solamente caso de nuestros sentidos carnales. Y nos dejamos llevar por el momento. Y nos dejamos llevar por la situación. David cayó en un pecado grave. A veces solamente basta un simple comentario para manchar nuestro testimonio. A veces basta una simple palabra para ofender y lastimar el corazón de una persona. A veces basta con decir algo para manchar nuestro testimonio como hijos de Dios. Hagamos caso a las advertencias. Cuarto punto, cuarta situación de riesgo en esta historia. Y es cuando David decide encubrir su pecado. ¿Sabes? Él pide, dice el versículo 6 de esta historia, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo, y Joab envió a Urías a David. Y David concibe todo un plan para ocultar su pecado, lo que había hecho con Betsabé. Su plan era que Urías durmiera con Betsabé, y bueno, que el hijo suyo pasara como de Urías, y ahí terminaba todo. Pero sabes, David nunca se detuvo a pensar que delante de Dios no podía ocultar su pecado, que delante de Dios no hay nada oculto. El error más grave de una persona es creer que puede ocultarse, que puede engañar a Dios, que puede burlar a Dios. Y esto tuvo consecuencias. Dice la palabra de Dios ahí en Salmos, el mismo David relata, Salmos 32, versículos del 3 al 5, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y continúa el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una vez que David decide declarar su pecado, la situación cambia. Sin embargo, mientras él cayó, padeció las consecuencias. El error de David fue tratar de ocultar su pecado delante de Dios, cosa que no se puede hacer. Que Dios nos guarde de caer un día en la tentación, que Dios nos guarde de caer un día en el pecado. Pero si lo hacemos, pero si caemos y resbalamos, varón, ten en cuenta que entre más te tardes en ponerte a cuentas con Dios, que entre más demores el venir delante de Dios y pedirle perdón, más se agravará la situación, más difícil será todo esto, más grande será la consecuencia. Y fue lo que le pasó a David. Fue lo que sucedió con David. Es necesario que entendamos que delante de Dios no hay nada oculto. Nada podemos hacer que Dios no esté presente, que Dios no esté tomándolo en cuenta. Son situaciones de riesgo que se presentan en nuestra vida y que no podemos descuidarnos. No podemos dejarlas pasar. Tenemos que ser prudentes, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber reconocer esas situaciones y no descuidarnos, varón. Yo termino haciéndote esta breve observación. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de riesgo. No bajemos la guardia, varón. Cuidemos cada detalle y estemos firmes en nuestra fe. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hebreos,
en el capítulo 10, versículos 23 al 25, Hebreos 10. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El tiempo está cerca, varón. Alentémonos unos a otros. En estos tiempos de distanciamiento, utiliza un mensaje, utiliza una llamada para motivar a aquel a quien no has visto, a ese hermano que te acompañaba a la célula, a ese hermano que estaba en tu célula, a ese hermano que se sentaba junto a ti en la reunión de varones, para alentarlo, para animarlo a que no se descuide. Y animémonos unos a otros a seguir caminando firmes y hacia adelante. Dice el versículo 24, del versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sabes, estos últimos meses han sido meses complicados en donde el congregarnos no era una opción. Sin embargo, animémonos a no dejar de buscar de Dios. Porque si bien no podemos estar reunidos en la iglesia, sí podemos estar unánimes en oración, clamando los unos por los otros, buscando del Señor, buscando el conocimiento de su palabra, esforzándonos cada día por hacer su voluntad. No nos descuidemos, varón, no descuidemos la salvación tan grande que nos ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo, varón, a seguir adelante. Yo te animo a fortalecerte en la palabra. Yo te animo a no dejar, a no descuidarte. Busquemos cada día ser mejores hijos de nuestro Dios. Echemos mano de las herramientas que Él pone a nuestra disposición. No bajemos la guardia, varón. Hagámoslo por nosotros, hagámoslo por nuestra casa, por nuestra familia, incluso por el ministerio que el Señor nos ha entregado. Busquemos siempre ir hacia adelante. No nos descuidemos, varón. Los tiempos no son fáciles, el día se acerca, dice la palabra. Permanezcamos firmes en nuestra fe. Yo te voy a invitar a que ahí donde estás cierres tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que incluso si es necesario que nos perdone, si es que hemos caído. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Padre, sin duda necesitamos de ti, necesitamos de la dirección de tu Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros sin ti, mi Dios? ¿Qué sería de nosotros si no te tuviéramos? Estaríamos perdidos, vagaríamos sin rumbo y sin dirección. Gracias porque conforme a tu gran misericordia nos has atraído a ti y nos has dado la oportunidad de buscarte, la oportunidad de estar, Señor, contigo. Padre, guíanos, Señor, de tal manera que podamos caminar, Señor, hacia adelante, firmes en nuestra fe. Padre, ayúdanos a ser prudentes. Ayúdanos, Señor, a no descuidarnos. Ayúdanos a ser atentos, Señor, a las advertencias que tú pones en nuestro caminar. Aquellas situaciones que buscan advertirnos para no caer. Señor, ayúdanos para ubicarnos en donde tú nos has puesto. Ayúdanos para aprovechar nuestro tiempo de una forma prudente, de una forma correcta, Señor. Padre, guíanos, Señor. No nos dejes. Dice tu palabra que por torpes que seamos, no nos extraviaremos en este camino, Señor. Rogamos porque tu Santo Espíritu permanezca en nuestras vidas, obrando. Rogamos porque tu sangre preciosa nos cubra y nos libre del pecado y nos libre de la tentación. Pero si es que hemos caído, Señor, también te pedimos que nos perdones. Aprovechamos estos minutos para confesarte y declararte nuestro pecado. Perdónanos, Dios, si es que te hemos fallado. Perdónanos si es que nos hemos equivocado, Señor. Queremos estar y queremos vivir a cuentas contigo, Señor. No queremos encubrir nuestro pecado. Por el contrario, queremos declararlo hoy delante de ti, Señor, y apelar a tu misericordia y a tu amor, Señor. Perdónanos si es que nos equivocamos. Ayúdanos para seguir avanzando. Ayúdanos para seguir adelante. Ayúdanos para mantenernos firmes, porque sabemos que el día se acerca y queremos estar listos, Señor, para ese día. Gracias te damos, Señor. Descansamos hoy, Señor, en tu perdón. Descansamos hoy en tu amor y en tu misericordia, Señor.
Fortalécenos cada día, Señor, y que nada ni nadie nos robe, Señor, estos tiempos de bendición, Señor, preparándonos, fortaleciéndonos en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.